Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes. Y bueno, el tema que voy a relatar hoy es un tema muy interesante. Se trata del hombre de bien. Espero pues que lo que voy a exponer, mis hermanos, lo puedan entender. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por hombre de bien? ¿Cuáles son sus características? El hombre de bien es una persona que se esfuerza por vivir según los principios de la justicia, el amor y la caridad en su forma más pura y desinteresada. Este tipo de personas siempre se pregunta si ha cumplido su deber, si ha hecho bien, si pudo haber hecho el bien que podía hacer sin esperar nada a cambio. Además, el hombre de bien tiene fe en Dios, en su bondad, justicia y sabiduría. Cree que todo lo que sucede en la vida tiene un propósito y que todo está en manos de una fuerza superior. Por lo tanto, acepta las pruebas y tribulaciones de la vida sin quejarse, sin murmurar, y confía que todo sucede de acuerdo a la voluntad de Dios. La doctrina espírita es una filosofía que promueve la evolución espiritual y la reencarnación como principios fundamentales. Según esta doctrina, la, la perfección, la perfección humana y la felicidad plena son posibles cuando nos convertimos en hombres de bien, respetando los derechos de los demás y practicando la justicia, el amor y la caridad. La justicia es fundamental para el hombre de bien y está basada en el respeto a los derechos de todos, independientemente de su condición social, religión, color o raza. La idea es que todos somos iguales ante la ley de Dios y ante los ojos de Dios. Y por lo tanto, merecemos el mismo respeto, el mismo trato. El amor, por su parte, es el límite supremo de la evolución humana, tal como lo dijo el Maestro Jesús, al recomendarnos que nos amáramos unos a otros, amar al prójimo como a uno mismo. La caridad, que implica la benevolencia hacia todos, la indulgencia con las imperfecciones ajenas y el perdón de las ofensas, es el complemento de la ley de justicia. ¿Cómo podemos, nos preguntamos, cómo podemos aplicar estos principios en la vida cotidiana? Respuesta: sea amable y comprensivo con los demás. Perdona con facilidad y trata a la gente con bondad, con paciencia, e incluso cuando es fácil. Ayuda a quien lo necesite, ofrece tu tiempo, habilidades y concursos para ayudar a los más desinteresadamente. Habla con gentileza, elige las palabras con cuidado para no herir a otros, aunque expreses desacuerdo. Valora a cada persona. Recuerda que todos merecen respeto, sin importar su origen o circunstancias. Actúa con integridad, sé honesto en tus palabras
y ocasiones. Haz lo correcto, aunque nada o nadie te observe. Ayuda cada día. Agradecimiento gratuito, con gratitud. La gratitud cultiva felicidad y humildad. Perdona, perdona, pero perdona de verdad. Libérate del rencor y de la culpa, saltando el pasado con compasión y amor. Medita, reza, conecta con tus valores espirituales, con tus valores espirituales superiores para que guíen tus acciones. Escucha a tu conciencia. Si algo te hace dudar, probablemente prefiera evitar el egoísmo. Además, la doctrina espírita nos invita a evolucionar espiritualmente y buscar la perfección a través de la reencarnación, lo que implica un proceso de aprendizaje y crecimiento continuo. En definitiva, el hombre de bien es aquel que se esfuerza por ser una mejor persona, para ser una mejor persona cada día y buscar contribuir al bienestar y a la felicidad de todos los seres vivos que comparten con él este mundo. También nos dice Allan Kardec, el verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. Sí, interroga a la conciencia sobre sus propios actos. Sí, se pregunta a sí mismo si violó esta ley, si no ha hecho mal, si hizo todo el bien que podía sin desprecio, si voluntariamente, si pudo haber sido útil en una ocasión, si alguien tiene quejas de él, en fin, si hizo a otro lo que hubiera querido que hicieran por él, tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Tiene fe en el futuro. Para eso coloca los bienes espirituales sobre los corporales o los materiales. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, todas las decepciones son pruebas o expiaciones. Las acepta sin murmurar. El hombre de bien, poseído del sentimiento de caridad y de amor al prójimo, hace el bien, toma la defensa del débil contra el más fuerte y sacrifica siempre su interés a la justicia, encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta, en lo felices que hace, en las lágrimas que enjuga, en los consuelos que da, en los consuelos que da a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes que pensar en sí. Busca interés de los demás antes que el suyo propio. El egoísta, todo lo contrario, calcula los provechos y las pérdidas de toda ocasión generosa. El hombre de bien es bueno, benévolo, para con todos, sin preferencia ni de raza ni de creencia, porque mira a todos los hombres como hermanos. Respeta en los demás todas las convicciones sinceras.
y no anatematiza a los que no piensan como él. En todas las circunstancias, la caridad es su guía. Dice que el que causa perjuicio a otro con palabras malévolas, que hiera la susceptibilidad de otro por su orgullo, desdén, que no retrocede ante la idea de causar a una ingratitud, una contrariedad, aun cuando sea ligera, pudiendo evitarla, falta al deber del amor al prójimo y no merece la clemencia del Señor. El hombre de bien no tiene odio, ni rencor, ni deseo de venganza. A ejemplo del Maestro Jesús, perdona y olvida las ofensas y solo se acuerda de los beneficios porque sabe que se le perdonará, así como él hubiera perdonado. Es indulgente con las debilidades ajenas porque sabe que él mismo tiene necesidad de indulgencia y se acuerda de estas palabras de Cristo, que el que esté sin pecado le lance la primera piedra. No se complace en buscar los defectos ajenos, ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad le obliga, busca siempre el bien que puede atenuar al mal. Estudia sus principios, sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Todos sus esfuerzos tienden a poder decir de sí mismo el día siguiente que hay en él alguna cosa mejor que el de la víspera. No procura hacer valer por su espíritu ni su talento a expensa de otro. Por el contrario, busca todas las ocasiones de hacer resaltar las ventajas de los demás. No se envanece ni con la fortuna ni en las ventajas personales, porque sabe que todo lo que se le ha dado se le puede ser retirado. Usa, pero no abusa de los bienes que le son concedidos, porque sabe que es un depósito del cual deberá rendir cuenta y que el ejemplo más perjudicial que pudiese hacer de ellos es para su mismo beneficio, hacerlos servir para su satisfacción de sus pasiones. Si el orden social colocó hombres bajo su responsabilidad, bajo su dependencia, les trata con bondad y benevolencia, porque sabe que son iguales delante de Dios. Usa de su autoridad para elevar la moral y no para abrumarles por su orgullo, evitando lo que pueda hacer más penosa su posición subalterna. El subordinado, por su parte, comprende los deberes de su posición y procura cumplirlos religiosamente. El hombre de bien, en fin, respeta en su semejante todos los derechos que dan las leyes de la naturaleza, como quisiera que los suyos fueran respetados. Esta no es la relación de todas las cualidades que distinguen al hombre de bien, pero cualquiera que se esfuerce en poseerla está en el camino de poseer las demás. El hombre de bien lucha por la felicidad de todos y de la misma manera encuentra la suya. El hombre de bien sigue la regla de buena moral que nos enseñó el Maestro Jesús. El hombre de bien actúa en todo momento con amor. El hombre de bien trabaja cada día para ser una mejor persona. El hombre de bien es consciente que su futuro está enmarcado en su buen comportamiento. En las próximas reencarnaciones solo depende de su buen comportamiento que haga hoy. Dios no castiga, no premia, solo
existen consecuencias a nuestros actos en cumplimiento de la ley de causa y efecto, como enseñó el Maestro Jesús. Se cosecha lo que se siembra. Si quieres conocer el pasado, mira al presente, que es su resultado. Si quieres conocer el futuro, mira el presente, que es su causa. El hombre de bien cuida de su cuerpo y herramientas que Dios se le concedió a su espíritu para ejecutar todos los aprendizajes y tareas a que se comprometió durante su proceso reencarnatorio, para su experiencia terrenal. El hombre de bien es el ideal que nosotros debemos intentar alcanzar. Si queremos lograr nuestra evolución moral, sus características y están claramente demostradas en el libro de los Espíritus, capítulo 12, libro tercero, y en el libro del Evangelio, según el Espiritismo, capítulo 17. Pregunta 625 que cada uno de nosotros ya la sabemos todo y que a cada momento que nos se presenta la ocasión debemos siempre mencionarla y tenerla presente. Cuando el Maestro Jesús le pregunta al Espíritu de verdad, ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que recibiese de guía y modelo? Y le respondió el Espíritu de verdad, contemplar a Jesús. Jesús, ese prototipo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos ofrece como el modelo más perfecto y la doctrina que enseñó es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha venido a la tierra. Es el gobernador de este mundo. Ahora nos preguntamos, ¿qué señales dan a conocer en un hombre el progreso real que ha de elevar su espíritu en la jerarquía espírita? Respuesta, el espíritu prueba su evolución cuando todos los actos de su vida corporal son la práctica de la ley de Dios y cuando anticipadamente comprende la vida espiritual. Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes, ignorantes del bien y del mal, pero perfeccionables en el tiempo. También los dotó de su libre albedrío. Su misión es llegar a la perfección por medio del conocimiento de la verdad para aproximarse a él. Una de las maneras para lograrlo es ser un hombre de bien. Kardec nos dice que fuera de la caridad no hay salvación. La caridad es efecto, es la virtud por excelencia capaz de mover montañas. El hombre de bien no causa perjuicio a sus semejantes con palabras hirientes, ofensivas, que por orgullo hieran y causen malestar. Retrocede ante los malos pensamientos porque conoce las consecuencias que puede desencadenar y hará todo lo posible para evitar faltar al deber del amor al prójimo y poder ser merecedor de la clemencia de Dios. No tiene rencor, ni odio, ni deseo de venganza. Sabe perdonar y olvidar las ofensas como el Maestro Jesús nos enseñó. Gratitud, palabra que tiene presente en los demás y consigo mismo. Al practicarla, produce un clima de armonía que alcanza a quienes están cerca de él. Nunca hará valer su talento perjudicando a otros. Y en todas las ocasiones resaltará
las ventajas de los demás. Nunca buscará los defectos ajenos, ni los pondrá en evidencia. Si se siente obligado, buscará la manera de atenuar el mal. No es soberbio por sus bienes o fortuna, ni por lo que ello pueda representar, por lo que ello pueda representar para él. Pues lo que ahora tiene, sabe que puede ser arrebatado, sabe que tiene imperfecciones y trabaja para combatirlos. Antes de acostarse, analiza el día vivido. Y aquí que yo siempre, en todas mis intervenciones, yo siempre lo digo. Cuando tengo la oportunidad de expresarlo, lo digo, porque esto nos ayuda muchísimo a nosotros. Y es la pregunta 919, se las voy a repetir nuevamente y siempre lo voy a repetir. La pregunta 919 que está en el libro de los Espíritus, que el Maestro Jesús le formuló a los espíritus. En este caso fue al espíritu de San Agustín. Y que le pregunta, ¿cuál es el medio más eficaz para mejorarse en esta vida? Y el espíritu San Agustín le respondió, conócete a ti mismo. Que yo siempre la simplifico en esta forma. Lo digo, siempre lo digo porque yo sé que es muy efectiva por experiencia y por experiencia que he visto en muchos hermanos y por eso yo siempre lo digo, porque nos ayuda muchísimo. Y es el siguiente ejercicio que yo lo voy a simplificar a esta pregunta. Les repito a mis hermanos y disculpan los que siempre me han escuchado antes, pero sé que hay otros que no lo han escuchado y es buena que lo tengamos presente. Y es el ejercicio. Cuando nosotros nos acostamos en la noche, vamos a pensar qué hicimos durante el día. Cuando me levanté de esta cama, cómo fue mi comportamiento en mi hogar, cómo me comporté yo en mi hogar. Cuando yo salí a la calle, cómo fue mi comportamiento en la calle. ¿Qué mal hice yo en la calle? ¿Cómo me comporté mal en la calle? ¿Qué bien pude haber hecho que no lo hice? ¿Y qué bien hice yo en la calle? ¿Cuál es el bien que yo hice en la calle? Esto es importantísimo porque es el espejo. Nos estamos conociendo nosotros mismos, cómo estamos actuando. Antes de nosotros ver la paja en el ojo ajeno de mis hermanos, nuestros hermanos, vamos a conocernos nosotros mismos, cómo estamos actuando. Como yo se lo he dicho antes, que siempre señalamos con esta señal, señalando aquí con este dedo a mi hermano, explicándole y juzgándole por sus errores que está cometiendo, por sus faltas que está cometiendo. Pero resulta que tres dedos me están señalando a mí y este hacia arriba. Entonces, ese que me está señalando es ver mi comportamiento, cómo me estoy comportando yo. La lucha es con nosotros mismos, con nuestras imperfecciones. Y por eso yo repito este ejercicio y como les he dicho antes, tomar un cuaderno, un lápiz, anotar principalmente el mal que hicimos. ¿Cómo me comporté yo hoy? Yo hice tal cosa, yo cometí este error, lo voy a anotar. Pero anotarlo para llevar una secuencia de mi comportamiento. Entonces, para ver, para tratar de no hacerlo nuevamente, para no repetir esa falta. Entonces, esa es la lucha que debemos tener en nosotros mismos. Antes de señalar los defectos de los demás, vamos a ver los nuestros, este espejo, nosotros mismos. ¿Cómo estoy actuando? ¿Por qué yo actúo así de esa forma? Entonces, esa es la lucha. Muy importante este ejercicio. Excelente, lo recomiendo, hermanos, porque esto nos ayuda en nuestra transformación espiritual, en nuestro avance espiritual, porque la lucha es con nosotros. Al estudiarnos nosotros, nos vemos esa gran cantidad de errores que tenemos, de falta que tenemos, y allí pues vamos sacando esa falta con esa lucha. Muy importante, muy interesante este ejercicio. Así es que todos debemos luchar en ello, pues, siempre pendiente y sobre todo poner más importancia a lo espiritual con lo material.
Cuando nosotros entregamos a los bienes materiales, a las cosas materiales, estamos cometiendo ese grave error, porque no nos interesa la cuenta bancaria, nuestros lujos, con nuestro núcleo familiar, y sin importarnos pues que lo más importante es la vida en el mundo espiritual, que para allá vamos a retornar, que es la verdadera vida, la vida en el mundo espiritual. Recordemos que estamos acá por un periodo de tiempo que venimos a este mundo a perfeccionarnos, a luchar con nuestras imperfecciones, a espiar. Entonces nos interesa es ser un hombre de bien, luchar con esas imperfecciones para lograr siempre ese camino de retorno al Padre, transitar por mundos superiores a este donde estamos, un mundo donde hay mucha maldad que está en proceso de regeneración. Entonces, la doctrina espírita nos proporciona estas grandes herramientas para nosotros poder actuar, para nosotros poder comportarnos, cómo es que vamos a hacer. Al tener presente todas estas enseñanzas que nos depara el espiritismo, nosotros, miren, estamos transitando por ese camino para ser un hombre de bien, siempre poniendo en práctica las enseñanzas del Maestro Jesús. No olvidemos por ningún motivo ese evangelio traído por nuestro Maestro Jesús. Nos trajo ese evangelio para que nosotros a través de esas enseñanzas luchar y ir por ese buen camino, venciendo todas esas vicisitudes que se nos presentan en este mundo de expiación y de prueba, observando aquello que debe mejorar para ser un hombre de bien. Al usar sus bienes materiales, no abusará de ellos, porque es un depósito. Ese es un depósito que nos dan para nosotros vivir en este mundo material y por el cual tendremos que rendir cuentas al desencarnar. No nos han sido dados para satisfacción de nuestras pasiones, sino para cumplir con las leyes materiales, cumplir con nuestros deberes, con nuestra familia y ayudar también al prójimo. Pero siempre nos enfoquemos es a la vida en el mundo espiritual. Esta es como una herramienta de progreso que el Padre nos dota de estos bienes necesarios para nosotros hacer un buen uso de ellos. Pues. La ley de sociedad obliga a los hombres a buscar la unión para que todos alcancen el progreso. Si ha tenido personas a su cargo, tu trato con ellos será de respeto, de bondad y benevolencia. Pues sabe que los cargos humanos difieren de una existencia a otra. Su autoridad será para elevar la moral sin orgullo, haciendo sentir a sus subordinados como iguales. El hombre subordinado, por su parte, sabrá que debe cumplir sus deberes perfectamente. En fin, el hombre de bien debe respetar a sus semejantes de la misma manera que él quiere que los respeten. No creamos que el hombre de bien ha conseguido la iluminación completa. El camino andado ha sido importante, sí, es muy importante, pero todavía queda un gran trecho por recorrer. Solo conseguirá sentirse realizado cuando haya conseguido la meta de la perfección. Podrá sentirse feliz de la labor realizada, pero con la suficiente humildad le ofrece el conocimiento de saber que todavía queda mucho camino por recorrer. Saben que debe continuar haciendo todas las cosas buenas, creciendo por este camino para llegar al objetivo que es y que todos aspiramos. Con nuestro esfuerzo, la ayuda de nuestros hermanos superiores, con la ayuda de nuestro Maestro Jesús y la ayuda de Dios, lo podemos conseguir. Los valores de nobleza, de alma, del hombre de bien, trascienden.
trascienden las organizaciones sociales, terrenales, ya que reflejan las normas universales de una convivencia fraterna y tolerante, compasiva y productiva. Y en su forma más plena, esta persona se vuelve feliz cuando brinda felicidad sin buscar honores ni elogios. Se complace en haber cumplido con el restablecimiento de un estado de salud física y emocional y espiritual en los demás, cuando disfruta que los demás están recibiendo esa ayuda que se le está brindando. Cuando ayudamos a nuestro prójimo, muchos hermanos que están necesitados de una ayuda, ahí estaremos nosotros, cumpliendo con ese deber de ayudar a nuestro prójimo, tal como el mandato que nos dejó el Maestro Jesús, lo que será un testimonio de su propia serenidad ante la vida. Cuando el Maestro Jesús pronunció su extraordinario discurso en el Sermón de la Montaña, que dictó ese discurso a más de 5.000 personas allí reunidas, en cada bienaventuranza describió magistralmente un conjunto de rasgos de una naturaleza humana confiante en el amor del Padre, del Padre Creador para con sus hijos. El Maestro Jesús invitó a todos a amarse y a cuidarse a sí mismos. Ejercicio sin el cual ningún hombre o mujer sería capaz de amar plenamente a su semejante. El hombre de bien honra a su propia existencia y dignidad personal para poder honrar a los demás. Se permite construir su propio progreso estableciendo su misión en el mundo. Con esta experiencia, enseñar a los demás. El hombre de bien se complace en identificar y crear oportunidades para todos, sin distinción. Anhela la luz mientras busca comprender sus propias sombras. Este hombre se emociona, se conmueve y también llora con el dolor de los demás, al tiempo que identifica alguna forma, por modesta que sea, de actuar como instrumento de paz, de sabiduría, equilibrio en este mundo convulso, asediado por una negatividad viciosa. El hombre de bien es plenamente consciente de todo esto. Busca aprender objetivamente y amar a los demás como a sí mismo, tal como nos enseñó el Maestro Jesús. Una de las constataciones más dolorosas para nosotros, espíritus de mediana evolución vinculados a la tierra, es que todavía no somos hombres de bien. O sea, aún no reunimos las cualidades referidas por el maestro Allan Kardec en el libro El Evangelio según el Espiritismo, del cual les dije anteriormente, en el capítulo 17.3. Sugiero a mis hermanos que tengan el libro El Evangelio según el Espiritismo, lean este capítulo que es muy importante. Que el Maestro Jesús recopiló bajo la inspiración de los mentores espirituales que le auxiliaron en la recopilación de la doctrina espírita. Allí encontraremos todo lo que necesitamos saber sobre lo que es un hombre de bien. Ese capítulo es muy interesante. Siendo difícil, por supuesto, la maestría del codificador, muy difícil igualar la maestría del codificador. Una vez que sabemos lo que significa ser hombre de bien, nos
Cabe preguntar, ¿por qué no somos hombres de bien? ¿Lo seremos algún día? ¿Qué debemos hacer para hacerlo? ¿Qué debemos hacer para hacerlo? Ya les di una respuesta, pero vamos a continuar profundizando un poco más con este tema. No somos hombres de bien porque no somos perfectos, pero la descripción de Kardec no es la de ser perfecto, sino de aquel que está dedicado a construir su perfección. Por lo tanto, la cosa es un poco compleja, porque es luchar con nuestras imperfecciones, hacer las cosas más bien. No es que vamos a ser totalmente perfectos, como ya se lee en la pregunta 625 del libro del Espíritu. El ser más perfecto que ha venido acá a este mundo es el Maestro Jesús. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener esa perfección del Maestro Jesús. Pero sí, luchar para ser cada día mejor. Ayer ser mejor que hoy y mañana ser mejor que hoy. Y así sucesivamente es la lucha continua. Por tanto, es un poco compleja, como les dije, siendo necesario ante todo el reconocimiento de que si no hemos alcanzado esa condición tan deseable, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Poseemos el libre albedrío para decidir qué hacer y qué no hacer en nuestra vida. Esa capacidad de decisión es naturalmente seguida de la corresponsabilidad por las consecuencias resultantes. El libro de los espíritus nos aclara en la pregunta 115, que los espíritus evolucionamos en distintas velocidades, quedando rezagados los rebeldes en relación a los dóciles. En busca de entender la raíz de las problemáticas humanas, Allan Kardec obtiene de los espíritus superiores, en la pregunta 895, que el interés personal, oigan bien, que el interés personal es la señal más característica de la imperfección, siendo el apego de las cosas materiales indicativo de evidente inferioridad. Pues cuanto más el ser se aferra a ella, menos comprende su destino y mucho menos la vida futura. Por eso es que debemos siempre tratar de no ser egoístas. El egoísmo nos tapa. Esa es la señal, como le dijeron los espíritus a Allan Kardec. Toda la imperfección nace, por lo tanto, del apego a lo material, que tiene por antítesis el desinterés personal y la entrega a la realidad esencial que es la espiritual. Los espíritus superiores consideran que el egoísmo está radicado en el interés personal, siendo el padre de los demás vicios. Es bravo el egoísmo, y con él, como hemos dicho antes, está el orgullo ahí. Son dos vicios gemelos allí, pero el superior de todos es el egoísmo, y allí derivan todas las imperfecciones. Entonces, vamos a nosotros a tratar de ahora en adelante buscar eso, la perfección, ser hombre de bien. Y eso se logra pues desprendiéndose siempre de las cosas materiales. Lo material va a quedar acá. Nosotros cuando reencarnamos, cuando llegamos al mundo espiritual, allí no nos vamos a llevar los bienes que tenemos, la cuenta que tenemos en el banco, los bienes que tenemos acá. Esos quedarán acá. Algunos familiares estarán peleando por los bienes. ¿A quién le quedará esto? ¿Esto será de quién? ¿Esto de quién? No, nosotros nos vamos a llevar al mundo espiritual las cosas buenas y las cosas malas también. En este caso, las cosas buenas son esto, el hombre de bien, hacer el bien a nuestros semejantes, ayudar al prójimo. Allí le vamos anotando en nuestro currículum esas cosas buenas, para que cuando lleguemos allá a entregar cuenta en el mundo espiritual, allí tenemos eso en azul.
como el balance de un contabilista, ¿no? De un contador. ¿Eh? Allí están la hoja azul porque hicimos bien y no que sea negativa, que no esté en rojo. En rojo es cuando nos portamos mal. Allá vamos a sufrir, vamos a tener un crujir de dientes, vamos a malayarnos. ¿Por qué no hicimos las cosas como debíamos haber hecho? Por eso yo siempre le he dicho a mis hermanos que aprovechemos esta encarnación. El haber conocido la doctrina espírita es una gran bendición para nosotros, porque hay que ver el manantial de enseñanza que nos depara esta bella doctrina. Aquí tenemos el conocimiento, estamos conectados con el mundo espiritual, y nos enseñan, nos guían para que nosotros andemos por el buen camino. Nosotros, para los espíritus superiores, somos como un diamante en pulitura, nos están puliendo, nos ayudan. Aquí tenemos nosotros este manantial de conocimiento, esta herramienta para nosotros ir transitando por el buen camino. ¿Para qué? Para ya ganarnos un mundo mejor que este donde estamos. Y cuando lleguemos allá, ese balance sea positivo. Y eso se logra a través del esfuerzo que nosotros hagamos acá. Sabemos que estamos en un mundo donde hay mucha maldad. Tenemos que superarlo. Tenemos muchos problemas, pero hay que combatirlos. ¿Ah? El bien vence al mal, siempre luchando. Cuando estamos pensando siempre bien en las enseñanzas traídas por el Maestro Jesús, pensando en lo espiritual, siempre vamos a tratar de hacer las cosas mejor, porque allí vamos a poner en práctica las enseñanzas que nos depara la doctrina espírita, las enseñanzas traídas por el Maestro Jesús. Vamos transitando allí. Es bastante fuerte el transitar el trabajo, pero sí se puede lograr. El hombre de bien, como yo dije como yo dije en otras enseñanzas, que el hombre de bien lo, lo, lo vamos a encontrar, el ejemplo, como yo dije otra vez en el samaritano. Yo quería narrar más este tema, pero me voy a exceder de tiempo. Yo sé que mis hermanos van a estar preocupados porque hay mucho, pero sí les voy a decir algo. El hombre de bien, un ejemplo más típico, como le dije la otra vez, nos enseñó el Maestro Jesús en el Samaritano. ¿Eh? Fíjense, les voy a recordar nuevamente que todos sabemos, pero vamos a refrescar la mente nuevamente. Miren, no existe un tema más expresivo que el Samaritano, presentado por el Maestro Jesús. Vamos a recordar ese pasaje. Tropezando la víctima de malhechores anónimos, sin conocerlo, y está allí herido. Pasa un sacerdote de largo, lo ve allí tendido en el suelo, no le hace caso. Pasó un sacerdote, fue. Pasó un levita, pasó de largo. Pero viene el samaritano, ve al infeliz y se siente tocado de compasión, no sabe quién es, desconoce su procedencia, no sabe, se limita a conmoverse por él y le atiende, alivia sus heridas que sangran, lo coloca sobre el caballo y lo lleva a un hostal. No se limita a dejar al necesitado en la puerta ajena de esa casa. Entra con él a la vivienda y le ofrece cuidados especiales. Al día siguiente, al partir, paga las cuentas y, sin esperar nada, sin preguntar quién es. Se compromete a pagar los compromisos posteriores sin exigirle su identidad. Al despedirse, no deja beneficio ni ninguna recomendación. No alardea demagogia de palabras para tratar influencia personal en el ejercicio del bien. Yo decí lo que podía, pero lo dio por sí mismo, sin nada, sin pedir, sin preguntar. Sintió, obró y ayudó y pasó. Esa actuación del samaritano nos enseña cómo debe comportarse un hombre de bien. Ese es el ejemplo más grande que puede haber. Esa es cómo este hermano
le brindó ayuda a este hermano que estaba moribundo, sin esperar, sin ningún interés, sin darse alarde, sin mostrar que era caritativo, sino ese es el hombre de bien. Ese es lo que desean de nosotros nuestros mentores espirituales, la espiritualidad, que nosotros, y por supuesto el Maestro Jesús y Dios, que nosotros trabajemos con nosotros mismos para lograr esa perfección. No la vamos a lograr en este mundo. Como le dije antes, el único perfecto es el Maestro Jesús. Pero sí, nosotros vamos a transitar por diferentes mundos, pasando de este mundo a otro allí, escalando posiciones y cada día, y cuando llegamos a un mundo, tratar de ser mejor y así sucesivamente, para llegar algún día a estar al lado de nuestro querido Maestro Jesús. Ese es nuestro objetivo. Bueno, hermanos, espero gracias por haberme escuchado y espero que estas palabras pues nos sirvan a todos, tanto a ustedes como a mí, pues de ser cada día mejores, ese objetivo de hombre de bien y dejar al hombre viejo por el hombre nuevo. Muchísimas gracias a todos y que Dios y el Maestro Jesús nos bendiga. Será hasta una nueva oportunidad.